bem-vindos a mais um episódio do Mirador do Tempo. Comigo tenho Isaac Alonso de Molina, o maestro do próximo concerto Sete Colinas, Sete Cantatas, de fevereiro. Olá Isaac, bom dia. Gostava de começar por perguntar como é que surgiu o teu envolvimento na música antiga, depois de teres estudado piano, violoncelo, música de câmara. Como é que enverdaste por todo o campo da música antiga? Muy bien. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Peço imensa desculpa por no falar portugués durante el podcast, pero en beneficio de la agilidad de la conversación. Yo diría, lo vería esto desde el punto de vista no tanto personal mío, sino como una historia que seguro ha pasado a mucha gente, que estudió los instrumentos de la música clásica primero y luego en algún momento se interesaron por la música antigua. Entonces, seguro que esta situación ha pasado a más de una persona y entonces puede tener relevancia desde ese punto de vista. Yo creo que muchos de los músicos de la música clásica que han terminado por pasar a especializarse en la música antigua han entrado no solo por interés con el repertorio, que es una parte muy importante, sino por el propio interés por los instrumentos originales y por el paradigma de la interpretación históricamente informada. Entonces, estas cosas a mí me pasaron también. Descubrí un poco pues, el clave, también los instrumentos de cuerda con las cuerdas de tripa, los arcos barrocos, pero digamos que lo que organizaba todo aquello era una media muy atractiva, o por lo menos era muy atractiva para mí en ese momento, de interpretar la música con bases históricas, conociendo, pues no sé, estudiando los tratados, estudiando los propios instrumentos originales, vamos haciendo un estudio histórico y dándole una especie de dimensión más humanística a la actividad musical. Entonces, esto fue lo que me atrajo a mí más. Y luego, en las cuestiones ya más prácticas, pues el clave como instrumento y las prácticas del acompañamiento improvisado, del bajo continuo y prácticas relativas a la improvisación fueron lo que más me atrajo a mí desde el principio. Y otra cosa que también fue muy interesante tenía que ver con los temperamentos, con los distintos tipos de afinación. Experimentar los temperamentos, incluso los temperamentos regulares del barroco, pero incluso ir más allá, ¿no? El temperamento mesotónico y cambiar realmente la percepción sonora de los intervalos consonantes, disonantes y todo esto fue como un gran descubrimiento para mí. Não houve, portanto, nenhum compositor que fosse a porta de entrada para a música antiga? Foi conceitos más gerais que... Sí, yo creo que fue más la práctica general. Por supuesto, para mucha gente que entra en la música antigua, la puerta de entrada son los compositores barrocos y Bach tiene una importancia, entonces eso jugó un papel también, ¿no? Pero sí que es verdad, yo estaría más lo vería más desde un punto de vista más general en cuanto a las prácticas, a las distintas prácticas que no formaban parte de mi praxis habitual como músico clásico. Como é que um músico que estuda piano, violoncelo e entra, digamos assim, na música antiga pelo cravo se torna, de repente, mestre de capela? Esto es muy interesante también, claro. Una vez abre la botella y ya no hay vuelta atrás y sigue el camino hacia adelante, en este caso hacia atrás. Fue un camino de interesarse primero por la música barroca, pero posteriormente por la música renacentista y por la música medieval, intentando ir pues, hacia los orígenes de la tradición musical occidental en su conjunto y verla desde sus inicios, que podemos cifrar en el repertorio del canto gregoriano o el así llamado canto gregoriano, e inmediatamente con toda la evolución de la polifonía medieval y en su punto de máximo esplendor de la polifonía renacentista. Esto tiene que ver pues, con ese interés de ir más hacia atrás y de ir a buscar los orígenes, pero también con una cuestión, yo creo, más relacionada pues, no sé, con el origen mío personal como español, y yo creo que para ustedes como portugueses también, que podemos ver la edad de oro de nuestros países y de nuestras culturas casi más en los siglos XVI y XVII, ¿no? Que es también la época pues, del desarrollo de la polifonía y de la música policoral, que requiere, dijéramos, pues, dar un paso más. En mi caso, yo me interesaba mucho por estos repertorios y tenía la sensación de que había que estirar la idea de los instrumentos originales
en el sentido de que non só é unha cuestión instrumental, en el sentido de, vamos a decir, el clave, los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda, etc., pero instrumentos musicales también, por ejemplo, como las partituras originales, los libros de coro, en el formato en el cual estaban concebidos, en el cual de un solo libro leen todos los cantores, todos del mismo atril, del mismo facistol. Esto como primera idea, ¿no? Pero se me ocurren otras cosas que tienen que ver con el solfeo histórico, que tienen que ver con la lectura de partituras y con no la lectura, sino la improvisación del contrapunto. Considerando todas estas cosas como también instrumentos originales, ¿no? Herramientas originales que se utilizaban para la praxis musical, y darse cuenta de que al pasar por ellas ya nunca nada vuelve a ser lo mismo, incluso aunque volvamos al repertorio más tardío. Por ejemplo, los repertorios que vamos a hacer para este concierto, que son ya del barroco pleno, alrededor de 1700, la música de Durón, y alrededor de 1730, a lo mejor, la música de Bach, incluso más tardío, se benefician mucho de haber pasado por una práctica de capilla, que es de lo que estamos hablando. Esa práctica en la cual un grupo vocal, en este caso, por ejemplo, pero también vocal e instrumental, canta de un solo libro, y el propio maestro está integrado dentro del grupo. No está como dirigiendo desde fuera, no existen las partituras donde estén todas las partes, sino que están las partes dispuestas en partes distintas de un libro. Esta práctica es fundamental, y yo creo que es una de las que van a cambiar realmente en los próximos años la visión sobre la música antigua en general, este tipo de prácticas. Como é que foi a experiência de dirigir Beethoven com instrumentos antigos em comparação a esa concepción de mestre capella? Sí, bueno, yo estuve por un tiempo trabajé bastante en una orquesta moderna, durante 3 o 4 años, vamos a decir entre el 2003, 2005, 2006, no recuerdo muy bien ahora las fechas, pero bueno, en la orquesta de Valencia, como especialista en teclados. Entonces participé en muchos programas de música sinfónica. Entonces mi experiencia orquestal profesional sinfónica es de ese tipo. El repertorio sería más tardío, porque como especialista en teclados pues es más repertorio, ¿no? del tardo romanticismo ruso, del principio del siglo XX, etc. Pero bueno, yo tengo bastante práctica de orquesta, también anteriormente como violonchelista. Y cuando me decidí a hacer estas sinfonías, pues entonces hay una parte es la experiencia anterior orquestal, pero la otra parte era la visión ahora ya desde la música antigua, como tú estás diciendo. Entonces yo lo que he podido ver en cuanto a la experiencia con los instrumentos originales es, primero que todo, que el repertorio está escrito en los límites posibles para esos instrumentos. Entonces, tuve la oportunidad de hacer la primera sinfonía, la segunda y la tercera, la sinfonía heroica. La sinfonía heroica, los instrumentos originales, está prácticamente en los bordes de lo que es posible. Están los instrumentos explotados al máximo. Entonces, esa constante tensión de llevar los instrumentos al límite de sus posibilidades, pues otorga una dialéctica entre lo que es posible y lo que es deseable un poco a la interpretación musical, que hace que la emoción sea continua, ¿no? Porque siempre será posible, ¿no? Terminar, poder tocar estos agudos en estos instrumentos que están en el límite, o estos graves, en cuanto a registros, en cuanto a la velocidad, en cuanto a muchos aspectos, ¿no? De virtuosismo orquestal, se puede decir. En este caso me viene a la mente especialmente las variaciones del último movimiento, ¿no? Como virtuosismo orquestal. En cuanto al rol del director, yo creo que aquí es una cuestión todavía a estudiar un poco. El rol del director, maestro de capilla, director como más director de orquesta. Aquí yo veo varias líneas, un poco trazando las líneas diríamos, de la evolución de lo que es el trabajo del director. Y aunque para estos proyectos yo tomé un rol, vamos a decir, bastante ortodoxo de lo que es la dirección de orquesta habitual que todos conocemos, sí que es verdad que probablemente muchas de las sinfonías las dirigía el primer violín, las dirigía el primer violinista, el maestro de concerti, ¿no? El concertmeister, ¿no? El primer violín. Y cuando había un director, muchas veces con la participación del propio compositor,
no tenía el rol de mantener realmente el control, ¿no?, de la pieza, sino que estaba muchas veces como para... Porque estas piezas, la idea que tenemos del concierto también es un poco... estas piezas se interpretaban y a lo mejor se tocaban 2 o 3 veces, o se ensayaban más que se tocaban, en reuniones aristocráticas. Entonces, pues, el estreno de una sinfonía como la tercera podía ser simplemente probar la sinfonía, era probarla, tocarla un par de veces y ver cómo funciona, etcétera. Y entonces el rol del compositor era pues estar allí, pues alrededor de la orquesta, resolviendo todos los problemas que podían surgir, que muchas veces eran problemas prácticos de las copias de las partes, ¿no?, que hay algún error, falta algún compás, sobra una parte, falta un bemol, etcétera, y para la gente que se pudiera perder, recuperarlos para volverlos a, ¿no? Entonces es una visión distinta de la función del director. Esto lo podemos ver, hay algunas fuentes mucho más antiguas, de principios del 17, que hablan de la tarea del director más que como directore, como rimettore, como alguien se pierde hay que volverlo a meter dentro de él. Entonces vemos esta función del director como para allí y para dar unas ideas de cómo era la pieza, un poco animar la cuestión, mientras que el que tenía el control, vamos a decir, del ensemble es el primer violín. Ese primer violín, pues esto también podemos decir que es muy antiguo, viene del primer instrumentista, el primer instrumentista de los ensembles tardomedievales o renacentistas de ministriles, por ejemplo. No podemos pensar en un grupo de vientos de finales del siglo XV y XVI con chirimías, sacabuches, pues uno de ellos es el líder. La idea de que no exista el director de orquesta no significa que no haya jerarquía. Y jerarquía siempre hubo. Y cuando hay un grupo de instrumentistas hay uno que es el líder y ese, andando el tiempo, en una orquesta es el primer violín. Esa sería una de las líneas. La otra línea es el maestro de capilla, que viene de ser uno de los cantores. Uno de los cantores, como decíamos antes, que cantan en torno al mismo libro, en formato de facistol. Esa línea tiene que ver pues, con el cantor, que es también maestro y compositor. Pues son los nombres que nosotros conocemos como los compositores del Renacimiento. Por ejemplo, cuando pensamos en los grandes compositores como Josquin, o pensamos en Dufay, o en el siglo XVI, por decir nombres españoles, Morales, Guerrero, Victoria, todos ellos eran cantores antes que directores. Todos ellos se entrenaron o, digamos, se educaron como niños de coro y hicieron algún tipo de carrera eclesiástica, algunos más, otros menos, pero en principio dentro de la carrera eclesiástica, como cantores, capellán cantor, y el mejor de ellos, o el que tenía el respeto de sus compañeros, era el que dirigía el grupo, que básicamente se trataba de llevar el tactus, decidir el repertorio y concertar la música cuando había que hacer pues, arreglos o más instrumentos, etc. La tercera línea de la que habría que hablar sería el maestro al cémbalo, que es comparable a todo esto porque es otro músico, dijéramos, que dirige mientras está haciendo algo también, ¿no? Entonces, en este caso sería el maestro que concierta la música desde una parte de continuo, que esto es típicamente ya del barroco. Y casi todos los compositores que nosotros conocemos, los grandes nombres que conocemos del barroco, pues seguramente la mayor parte del tiempo dirigían la música sentados al clave o al órgano, etc. Dirigían desde el continuo. Entonces, maestro al cémbalo, ¿no? Muy típico en las óperas, por ejemplo, también, etcétera. Entonces, estas tres líneas, yo diría, el primer violín, podríamos decir, o el primer instrumentista en cuanto a instrumentos melódicos en un ensamble, el primer cantor de un ensemble, pues, más o menos vocal, relacionado con la música sacra, principalmente, o el maestro al cémbalo. Estos son los orígenes de esto. Entonces, la idea realmente moderna del director surge ya durante el siglo XIX, yo diría que tomando el referente del maestro de capilla, que utiliza las manos para dirigir, ¿no? Entonces, un maestro de capilla, primeramente maestro de coro, y por extensión luego maestro de orquesta. Uno podría imaginar una sinfonía como la novena sinfonía de Beethoven, dirigida por el primer violín durante 3 movimientos, y en el último movimiento una persona extra viene porque hay un coro y hace falta un maestro de capilla. Entonces, este tipo de direcciones, como diríamos, no necesariamente unificadas en un solo rol, ¿no? Como roles a veces incluso compartidos, este tipo de cosas. Luego la historia es mucho más rica, pero yo diría que estas 3 líneas son lo más interesante para marcar la genealogía del director. Voltando um bocadinho atrás, tu referias que o que notaste nas sinfonias de Beethoven é que exploravam o limite dos instrumentos. E esta é uma ideia que sempre aconteceu ao longo da história da música, que toda a composição é contemporânea e que explora os limites dos conceitos que estão estabelecidos. Isto é algo que observas integralmente. Absolutamente.
Y yendo más lejos todavía, no existe la música antigua, no existe. Es solo una distancia en el tiempo a partir de que nosotros, ¿no?, la interpretamos muchos años después de que se escribiera. Pero para empezar, la música solo ocurre en el momento en el que ocurre. Por eso es muy importante siempre, cuando hablamos de música antigua, tener en cuenta que lo que es necesario es ponerla en marcha, ¿no? Porque así como un edificio o una colección de cuadros o una colección de esculturas se puede, digamos, proteger en el sentido museístico, la música no puede estar contenida en un museo, tiene que estar en acción, en acto, porque solo existe en el momento, ¿no? La partitura no es música, solo es música en el momento en el que hay sonido. Entonces, esto para empezar. Y entonces la música es siempre contemporánea, es siempre contemporánea. Y todavía más, por supuesto, en el momento en el que se escribe. La música... no es que dependa, vamos a decir, no es que dependa la música para funcionar bien, dependa de que los instrumentos sean originales o no, porque es perfectamente posible hacer muy buena música con otros instrumentos, con una transcripción a otros instrumentos, utilizando instrumentos modernos, incluso utilizando instrumentos, no ya instrumentos modernos, sino posmodernos o sintetizadores, etc. Pero sí que es verdad que la concepción de una pieza en el momento en el que el compositor la está generando no viene de la nada, ¿no? O no viene, vamos a decir, de una inspiración espiritual abstracta, sino que proviene del mundo sonoro que tiene ese compositor alrededor suyo. Con lo cual él utiliza al límite, como estamos diciendo, o intenta explorar todas las posibilidades de lo que tiene alrededor e incluso a veces forzar extensiones de esas posibilidades. Por eso, el recuperar los instrumentos originales, yo insistiría en esto. No es porque hay que hacer la música como era, porque esta no es la idea, la música no era, la música es solo en el momento en el que se hace. Pero es, dijéramos, una de las mejores formas de conocer lo máximo posible sobre cómo funciona o cómo funcionaba esa música. Y eso permite hacer un tipo de interpretación, dijéramos, muy más o muy implicada con todos los elementos físicos y tangibles que son necesarios para la música, porque de otra forma la música es solo una partitura. La música nosotros la vemos realmente como una serie de estructuras que están ocurriendo en el momento y que solo existen en el momento en el sonido, en el volumen espacial también, porque además hace falta también un espacio determinado, un entorno, como por ejemplo en el que estamos ahora. Entonces, totalmente, toda música es siempre contemporánea. Y los instrumentos originales como llave para descubrir ciertas cuestiones de la fisicalidad propia de esa música que no son posibles si uno no se acerca a los instrumentos originales, porque no conoce esos límites, y quien dice límites dice también posibilidades, porque la misma cuestión es hasta dónde se puede llegar en positivo y en negativo, son las dos cuestiones. Passando agora bocadinho para a parte pedagógica, tu és professor no Conservatório de Eia e tens falado bastante sobre a necessidade de uma reforma curricular. Podes-nos falar mais sobre isso? Sí, sin duda. Sí, yo enseño en el Conservatorio Real de La Haya, en el Departamento de Música Antigua. Yo me dedico sobre todo a materias que tienen que ver con la educación auditiva, que tienen que ver con la lectura de música, que tienen que ver con el entrenamiento de cuestiones como armonía, contrapunto, etcétera, utilizando, pues dijéramos, pedagogía inspirada en la metodología recuperada de los tratados. Entonces, el estudio de los tratados es una cuestión fundamental, es una cuestión musicológica que hay que hacer, pero por otra parte lo que yo trato de poner en funcionamiento es una metodología real que está ocurriendo ahora mismo, que pueda tomar todas esas cosas y reconstruirlas. Entonces, yo creo que esto en los últimos años se ha desarrollado muchísimo. Vamos a decir, podríamos llamarlo, una pedagogía históricamente informada, igual que hablamos de una interpretación históricamente informada, podríamos hablar de una pedagogía musical históricamente informada, en el sentido de que, bueno, pues desde distintos ámbitos, por ejemplo desde el ámbito de la teoría y el análisis, se ha empezado a estudiar cómo analizar la música utilizando categorías que aquellos compositores pudieran conocer, en lugar de técnicas de análisis desarrolladas más tardíamente durante el siglo XIX, el siglo XX. La anécdota que suelo decir yo siempre, Bach no sabía lo que era una dominante, por ejemplo, y no significa que no supiera cosas teóricas o técnicas sobre la música o abstractas, sabía muchas de ellas. Entonces lo interesante para nosotros sería recuperar cuáles podrían ser, ¿no? Y en cada época pues hay unos desarrollos y hay unas tendencias determinadas.
Esto por una parte, ¿no? Esto tiene ya algunos años de desarrollo. En los países de habla germánica empezaron por aquí, por el análisis históricamente informado, la Historische Satzlehre, lo llaman, en sitios como Freiburg o Basilea. Esto ya desde los años 70 o 80 está bastante en desarrollo. Pero últimamente, lo que ha ocurrido en los últimos, vamos a decir, 15, 20 años, ha sido un gran desarrollo del estudio de las metodologías de enseñanza musical asociadas a instituciones como, por ejemplo, los conservatorios italianos del siglo XVIII. Los conservatorios italianos del siglo XVIII, que eran orfanatos, y de ahí viene realmente el nombre de la palabra conservatorio. Conservatorio era para conservar a los niños que eran huérfanos. En estos conservatorios se les daba algún tipo de formación para que pudieran ganarse la vida cuando eran ya mayores de edad y los echaban del orfanato. Entonces, estos niños en algunos conservatorios estudiaban pues, cómo hacer muebles, cómo hacer vestidos, cómo hacer cualquier tipo de artesanía. En muchos de ellos se empezó a enseñarles música, porque la música del siglo XVIII pues, era un negocio que funcionaba muy bien, en el sentido de que había necesidad constante de músicos, cantantes, instrumentistas en las capillas, en las iglesias, en los teatros, para la ópera, etcétera. Una ciudad como Nápoles, que es el ejemplo que siempre se pone para los conservatorios, pues tenía cientos de iglesias y en todas ellas había músicos que estaban todas las semanas y en algunos sitios más varias veces a la semana haciendo música. Entonces, esto se ha estudiado históricamente y se ha empezado a ver el tipo de ejercicios y el tipo vamos a decir, de estudios que ellos hacían para desarrollar sus habilidades. Y no es realmente el tipo de entrenamiento que entendemos nosotros como lo típico del conservatorio. Entonces, ahí tenía mucho más que ver con habilidades de primera vista y de improvisación, de solfear, de improvisar contrapunto, el partimento también, y todo este tipo de metodologías se han ido desarrollando, se han ido recuperando en los últimos 15-20 años, hasta el punto que casi podemos ahora pensar ya en una remodelación, en una reorganización del currículo para la música antigua. Entonces, aquí sería la cuestión. Digamos que los currículos imperantes dentro de lo que es la música antigua, en general, hablando en general, en los conservatorios europeos y en conservatorios que tengan un poco el mismo tipo de formato, responden a una transposición del modelo normal de los instrumentos modernos, de la música clásica, para los instrumentos antiguos. Entonces, traduciendo ciertas cosas, haciendo una traducción como de uno a uno, ¿no? Entonces, en lugar de una persona estudiar oboe, estudia oboe barroco. En lugar de estudiar piano, estudia clave. Pero dijéramos, la estructura de los estudios sigue siendo más o menos la misma, lo que sería la hoja de cálculo, ¿no? El Excel con las asignaturas sería equivalente, cambiando, por ejemplo, cuarteto de cuerda por consort o cuestiones de este tipo. Entonces, dijéramos que se mantiene la estructura de la música clásica y se le añade la cuestión de los instrumentos originales, el estudio de tratados, diríamos el paradigma que podemos llamar interpretación históricamente informada, ¿no? El paradigma propio de la música antigua. Este paradigma, que ha dado muchos y muy buenos resultados, pues tiene también sus límites, como todo. Tiene buenos resultados, pero también tiene sus límites. Y entonces mi propuesta ahora, y no solo mía, de muchas otras personas que están en lo mismo, que lo venimos llamando el paradigma de la música práctica, sería el desarrollar las habilidades de esa misma manera, viendo a ver cuál es el resultado de ello después de haber, pues entonces, aprender mucho más a improvisar, aprender a tocar varios instrumentos. Todos los instrumentistas deben de cantar, los cantantes deben de tocar algún instrumento, utilizar los solfeos históricos, la solmización, la mano guidoniana, bueno, pues lo que hablamos, improvisación de contrapunto, partimento, etc. Y convertir esto en el núcleo de la formación. El extremo de esto podría llegar a ser, por decir una cuestión que sería una exageración, no tocar ningún repertorio que uno mismo no pueda improvisar, algo equivalente, ¿no? Entonces, todo el repertorio que yo toque, tengo que ser capaz de poder improvisar algo parecido. Si no, estoy en el paradigma de la música clásica, en el cual lo que produce el compositor es de un nivel mucho más elevado a lo que yo puedo acceder con mis habilidades de composición. En este paradigma de la música práctica, el compositor y el intérprete tienen que estar en un espacio común, compartido, de forma que tocar una obra de otra persona o escribir una obra para otra persona o casi la misma persona componer y escribir música y luego interpretarla, pues bueno, están en un espacio compartido, como a mí me parece que fue básicamente hasta el siglo XIX, incluso en el siglo XIX era muy así. Y claro, la línea que marca esta diferencia tendría que ver con el final del antiguo régimen,
y el principio de vamos a llamarlo, ¿no? la edad moderna o contemporánea, ¿no? Después de la Revolución Francesa, y el cambio de aquellas estructuras que tenían mucho que ver con un modelo artesanal de aprendizaje donde los alumnos prácticamente vivían juntos con el profesor, con el maestro, a un paradigma más de tipo pues de instituciones pues como estamos ahora, ¿no? Son de tipo más o menos universitario. Bueno, este sería un ulterior desarrollo, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? Y donde el paradigma va cambiando de la música como arte práctico, como artesanía, de la música como una de las artes manuales o vulgares, si se quiere, a la música como una de las bellas artes, al concepto de museo, a la idea de cultura, por ejemplo, a la idea de cultura objetiva, en lugar de la cultura subjetiva, ¿no? Que hace que tomemos como repertorio obras que están realmente, como me gusta decir a mí, a medio hacer. Están puestos solo el esqueleto para que nosotros lo llevemos a su resultado final. Yo creo que estamos ahora en la oportunidad perfecta porque tenemos todas las fuentes de las que podemos disponer ahora, que son muchísimas más, no solo que hace 50 años, que son muchísimas más que hace simplemente 20 años, con la cantidad de manuscritos y de impresos que hay digitalizados en muchísimas bibliotecas y disponibles online. Hoy es posible acceder a una cantidad de información que los pioneros de la música antigua no tenían, que podían acceder apenas a una ínfima parte de lo que podemos acceder ahora. Y que puede servir para revitalizar un poco la idea de la música antigua, que según ciertas personas pues adolece de un cierto decaimiento en estos momentos de la historia. Tenho duas perguntas relativamente a isto. A primeira, a própria vivência original dos conservatórios, de alguém, de crianças ou de pessoas que viviam quase 24 horas por dia dessa forma de vida, vai sempre ser um entrave relativamente aos dias de hoje, mesmo usando metodologias históricas, não? Sí, así es. Ou seja, nunca vamos obter exatamente os mesmos... Vamos a estar siempre lejos de eso, pero cada paso que demos nos va a abrir una cantidad de puertas increíbles, ¿no? Y yo creo que para cualquier músico que haya experimentado, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Un músico que haya experimentado lo que es tocar un acompañamiento improvisando de la parte del bajo continuo, pues el músico, por supuesto que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que desarrollarlo, pero uno ya no quiere volver atrás a tocar un acompañamiento escrito por otra persona. Porque ese acompañamiento escrito, con todas las notas escritas, no se ajusta necesariamente a todas las, vamos a decir, circunstancias del momento en el cual se hace la música, por ejemplo. No es lo mismo acompañar un órgano en un clave, no es lo mismo en un clave que en otro clave, que tiene otro tipo de sonido, italiano, francés, lo que sea. No es lo mismo acompañar una voz aguda que a una grave, no es lo mismo acompañar a un semble grande que a uno pequeño. Entonces, incluso no es lo mismo acompañar un sitio con mucha acústica, mucha resonancia u otro. Entonces, vamos a tocar de forma distinta, pero no solo tocar de forma distinta, el acompañante va a tocar incluso cosas distintas, no solo una cuestión de tiempo o de relaciones entre las ¿no? Va a tocar, vamos a decir, por así decirlo, otras notas, va a tocar más agudo, más grave, etc. Cualquier persona cualquier músico que haya experimentado ya lo que es y que pueda hacerlo competentemente desde una parte de bajo continuo, ya no quiere volver atrás. Cierto es que nunca sabremos lo que ellos hacían, porque aquellas improvisaciones, pues a pesar de que hay documentos que nos hablan de ellas y tal, pero la música real se perdió con el tiempo, se perdió en ese momento, ¿no? en cuanto se dejó de sonar la última nota. Pero esto es un ejemplo. Otro ejemplo, cualquier músico que se dedique, que le interese la música, la polifonía, y haya experimentado cantar ¿no? en un grupo como una capilla alrededor de un libro de Facistol donde está toda la polifonía escrita con notación mensural, etcétera, pues no es lo mismo volver a la partitura moderna y al coro con el director delante, etcétera. Esa experiencia ya cambia totalmente. Hablamos, por ejemplo, de cuestiones como el contrapunto. Cualquier músico que haya experimentado la improvisación y haya desarrollado estas habilidades, pues ya no puede ver la música de la misma forma, porque forma parte ya de, digamos, ya es un insider, ya empieza a ver la cosa desde dentro. El camino es infinito para poder llegar realmente a aquellas habilidades y como tú dices, si esta gente estaba prácticamente dedicando todo el día a ello
y no tenía que estar aprendiendo distintos estilos de música y aprendiendo tantísimas cosas como nosotros tenemos que aprender en nuestro tiempo y en nuestra época, pues estaremos siempre muy lejos. Pero cada paso que se da cambia totalmente la perspectiva y abre nuevas posibilidades. Entonces, esto, un poco como decir, es verdad, por una parte siempre tendremos esa, ¿no? Pero el optimismo de decir, cada paso es relevante, cada paso que se da es relevante. Terá surgido um certo paradoxo com a quantidade de fontes que temos hoje em dia disponíveis relativamente ao que havia no início do movimento da música antiga? Eu explico. Provavelmente as poucas fontes que havia quando se começou a interessar sobre este aspecto eram muito mais dissecadas do que hoje em dia, que há uma quantidade gigante de tratados para ler e de fontes e um acesso facílimo. Tu sentes que de repente desvalorizó-se esta facilidad de acceso? Puede ser que haya un poco de esto. Vamos a ver, los pioneros de la música antigua tienen acceso a un número limitado de fuentes. Lo que habían podido ver directamente yendo a una biblioteca, haciendo copias ellos mismos, etc. Entonces tenemos que imaginar pues, personas que en los años 50 o 60 estaban fundando grupos tan importantes como, no lo sé, el Concertus Harnoncourt con el Concertus Musicus Wien, Leonhard Consort o la Petite Band, lo que sería luego la Petite Band con los hermanos Kauken, pues esta gente que es muy estudiosa y estudió todo lo que pudo, el número de fuentes es realmente limitado si comparamos con lo que hoy en día podemos saber. Por otra parte, totalmente de acuerdo, intentaban sacar el máximo partido posible a esas fuentes, entonces exprimirlas para sacar toda la información posible. Y es una cosa un poco para quitarse el sombrero, que con tan poco conseguía llegar tan lejos. El progreso ha sido enorme y en los últimos 20 años, yo diría, ¿no? Desde el 2000 más o menos, que así, ¿no? La era digital o la cantidad de manuscritos que están digitalizados hace que uno vea la cantidad de fuentes como una montaña que no hay manera de acceder a ella, ¿no? Entonces yo esto lo veo, realmente es una cosa que veo muchos de los alumnos también, como la cantidad de fuentes es tan grande que no acaban de entrar. Pero aquí otra vez, por dar una versión optimista, motivar, ¿no? Es que no importa, hay que entrar por cualquier sitio, ¿no? Y seguir en ello, porque hay información más que suficiente y hay temas muy interesantes, más que suficientes para estar empleado toda la vida, ¿no? Para estar ocupado toda la vida. Lo que se suma a todo esto es que la música antigua, como fenómeno diríamos, de la vida concertística moderna, está muy bien estabilizada ya en los años 90, pero ya desde el 2000 es una cosa, ¿no? Que está en todas partes, con lo cual hay muchísimas grabaciones, hay muchísimos conciertos, hay muchísimos festivales en general en Europa y en otras partes, con lo cual, y hay muchos conservatorios donde se enseña música antigua, con lo cual dijéramos que el acceso que tienen las nuevas generaciones es un poco a veces de segunda mano, lo cual tiene sus aspectos positivos y negativos, porque otra vez, la música no se puede recrear desde las fuentes, desde el cero total. Si nosotros elimináramos todas las grabaciones y hubiera 100 años sin música de ningún tipo y dentro de 100 años alguien tuviera todas las fuentes, no podría reconstruir la música. La música en general, la música clásica, antigua, barroca, la que sea, no se podría reconstruir, porque no habría ningún sitio desde donde tomar, vamos a decir, un punto de partida. Deixa-me só interromper para perguntar, não seria também então um papel de um conservatório atual ou de uma escola superior em ser o sítio onde se constantemente repensa e há uma crítica sobre a produção musical, porque dá a sensação que, devido às gravações, sí, é um ciclo vicioso. Tiene que haberlo, pero sin dejar de saber que yo soy totalmente partidario de esto, de que haya una revisión y una crítica continua de todo lo que hacemos, especialmente en las instituciones de enseñanza, especialmente allí. Y especialmente allí también dar los espacios para la posible experimentación que aquellos pioneros de la música antigua hicieron por su cuenta, y que una vez ya estamos en el conservatorio, si copiamos simplemente, ¿no? Y transmitimos, ¿no? Pues ya no hay espacio para la experimentación y todo el mundo está pues haciendo lo mismo que se hace en la música clásica, pero con otro repertorio, con otras maneras de tocar, con otras praxis. Pero no nos olvidemos nunca, tiene que existir que hay algunas praxis y parte de eso se tiene que transmitir. Por así decir, yo soy capaz de utilizar el solfeo antiguo con una cierta facilidad, una cierta fluidez, porque yo aprendí el solfeo moderno.
Entonces, a partir de ahí, digamos, se hace una crítica del solfeo moderno que yo ya tengo aprendido, yo lo tengo aprendido, digamos, por tradición oral, por así decir, ¿no? Entonces hago una crítica y un estudio que ya no es tradición oral, sino tradición escrita. Yo voy a las fuentes, estudio y reorganizo una cosa que yo ya sé y entonces salgo adelante con una reconstrucción. Pero si no tuviera eso que yo ya sé, es casi imposible reconstruir lo otro. Entonces, esto, totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo, ¿no? Con los idiomas, por ejemplo, cuando se habla de reconstruir el latín hablado, no sabemos cómo se hablaba, hay unos documentos, se puede reconstruir la pronunciación, de acuerdo, pero no nos olvidemos, todo el mundo habla algún idioma. Y es a partir de algún idioma que uno aprende el otro, ¿no? Entonces, a base de la comparación. Desde el cero absoluto no se podría partir. Desde el cero directamente, yo hago solo, esto lo hemos oído alguna vez, ¿no? Yo hago solo exclusivamente lo que dicen las fuentes. Esto es una cosa, un idealismo, un espejismo que puede tener una persona. Es imposible, ¿no? Es imposible. Es como si uno aprendiera a hablar solamente con textos escritos y nunca hubiera oído hablar a nadie. Nunca. Otra cosa es que después de oír hablar uno puede criticar su forma de hablar y mejorarla incluso con ejemplos clásicos, ¿no? Que es una cosa que ha sucedido continuamente en la historia de los idiomas, ¿no? El pulir el idioma, limpiarlo otra vez recuperando cosas antiguas. Yo creo que esa es la idea, casi más. La tradición musical está viva y tiene que estar viva, la moderna, si no la otra no puede recuperarse. Y recuperar la otra es para recuperar todos los materiales que se puedan, para enriquecer y ser capaces de hacer más cosas, en lugar de decir eliminar, porque a partir de eliminar no se podría reconstruir. Esta é uma pergunta difícil, mas em retrospectiva, alguma área histórica e geográfica que te parece que esteja claramente em déficit de estudo? Con Eu diria respecto mais dentro da zona Península Ibérica. Sí, esta cuestión es evidente, ¿no? Vamos a decir que precisamente por el formato que tienen los estudios del conservatorio se ha primado el repertorio, vamos a llamarlo, del alto barroco, ¿no? Del barroco pleno europeo en general, ¿no? Entonces, con los ejemplos principalmente, para empezar, con Bach como elemento fundamental, y luego se ha desarrollado muchas otras cosas. Entonces el barroco italiano, el barroco francés, estos desarrollos han sido siempre posteriores, ¿no? A partir de la recuperación de la música de Bach, que sucedió ya en el siglo XIX, esa recuperación. Es música antigua, ¿no? Hecha en los años 20, 30 del siglo XIX, se estaba recuperando ya la música de Bach. Entonces, eso hace que, lo que decía, la estructura de los estudios hace que se prime el repertorio que pueda funcionar bien con estos vamos a decir, elementos, ¿no? Con estos paradigmas, con estos ejemplos, y yo diría que principalmente la música que funciona bien como música de concierto es la que más se recupera, la que se recupera primeramente. Y las cosas que coincidan con, vamos a decir, algunos lugares comunes o algunos prejuicios sobre la música antigua, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de que la música antigua es para ensembles más pequeños que la música clásica. Esto no tiene ningún sentido, porque en la música antigua había ensembles de 2 o de 1 y ensembles de 200 o 300 también. Un ejemplo muy famoso es cuando Corelli organizaba grandes espectáculos, pues podía haber 100 violinistas perfectamente, en la Roma de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Entonces, hay una serie de lugares comunes que tienen que ver con la comparación, ¿no? Entre la música clásica y la música antigua, y esa música antigua como una cuestión más de música, pues un poco más tirando hacia la música de cámara, ¿no? Tirando hacia la música de cámara. Yo creo que la música sacra en general tiene problemas para funcionar así. Y no solo la música sacra, todas las músicas que tengan mucha conexión con unos determinados entornos, digamos, con una funcionalidad, con un valor funcional muy grande, y no tan fáciles de sacar de su contexto y meter directamente en la forma de concierto, ¿no? Entonces, yo diría, aquí hay cuestiones que tienen que ver, primero, con una especie de germanocentrismo y luego europeocentrismo, ¿no? Pero que ha dejado a los países como España y Portugal un poco atrás, y por otra parte, pues centrado en modelos que funcionen bien como cosa de concierto. Entonces, un ejemplo que podríamos poner, para no hablar siempre de música sacra, un romance del siglo XVI. Un romance del siglo XVI con, vamos a decir, pues cientos de versos,
cientos de versos, donde la música no tiene mucha variación. Este tipo de música pues es una cosa que no cabe en un concierto, y que tiene una funcionalidad muy ligada a transmitir la historia misma que está hablando el romance. No hay que olvidar que ya en la Edad Media, pero todavía en el Renacimiento también, e incluso después, los romances eran como los noticieros un poco, donde la gente se informaba de lo que pasaba. Entonces un romance hablaba de un príncipe o de un rey o de una guerra o de historias que la gente conocía. Entonces la importancia aquí está en transmitir esa historia, y eso tiene un vestimiento, una vestidura musical. Pero esto, por ejemplo, es casi imposible de recuperar hoy en día, porque ¿quién tiene 2 horas para escuchar un romance? A una persona cantando un romance, que apenas se acompaña de un solo instrumento, ¿no? Pues eso, aquella gente que vivía en esas épocas, que no tenía las distracciones que tenemos hoy, pues especialmente en las largas horas en las que no había que estar trabajando en el campo o en la cosecha, pues se podía permitir estar 2 horas escuchando una cosa así. Y eso al fin y al cabo es música también, pero es música muy ligada a una función determinada. Eso siempre será un poco una hermana pobre, porque no tiene la funcionalidad de lo otro. Pero bueno, no nos olvidemos de que también aquí hay unas cuestiones que tienen que ver, pues eso, con etnocentrismos o ciertas cuestiones centradas en una determinada cultura, ¿no? La musicología, al fin y al cabo, es un invento alemán del siglo XIX, y todas las demás musicologías han ido desarrollándose después. Primero la inglesa, ¿no? la anglosajona, y luego los restos, ¿no? La música antigua, primero que nada, Bach. Händel se puede poner también como ejemplo. Pero también es verdad que cuando han pasado los años, en distintos ámbitos, se ha recuperado la música instrumental italiana, por ejemplo. La ópera italiana todavía, la ópera italiana barroca, que es la que más se hace, todavía está por detrás de lo que diría yo de la recuperación de la música, por ejemplo, de Bach. La ópera francesa, Les Afrodisiacs, William Christie, todos esos grandes proyectos desde los años 80 incluso también. Pero eso requiere, pues, músicos que estén muy convencidos del valor estético, del valor artístico de ese repertorio, y que sean capaces de insistir, trabajar en él para poder al final traerlo al público. A mí se me ocurre también la ópera barroca española. También está esperando a que los músicos sepamos convencer a las instituciones y al público del valor que tiene, del valor estético, del valor artístico que tiene este repertorio. Entonces, hay muchas cosas todavía por hacer, hay muchos repertorios todavía por trabajar. Muchos de ellos requieren de un conocimiento contextual, decíamos, los romances, por decir una cosa exagerada. Pero, por ejemplo, también la ópera española no se concibe sin las tradiciones teatrales del teatro clásico español, ¿no? Pues desde la Comedia Nueva en adelante, Lope de Vega en adelante. Entonces eso hay que conocerlo, porque si no se entiende, son toda una serie de convenciones estilísticas que tienen que ver con esas tradiciones. Y en la música sacra, por supuesto, todo el tema de la liturgia. Esto es una cosa fundamental, ¿no? Que si no se conoce la liturgia no se puede comprender realmente y realmente yo creo que no es tan difícil conocer todos estos contextos. Lo que pasa es que requieren un trabajo adicional, además de todo el trabajo propio de la música. Y luego lo otro que decía, ¿no? En relación a convencer a otra gente. Sí. Eso todavía es más trabajo. Só para terminar, e esta é uma pergunta bastante mais específica e um bocadinho também de mais pessoal. Quem canta de um livro de coro, toda a experiência de cantar de um livro de coro e depois comparar com as partituras modernas, não abdicamos de entender o contraponto como fenómeno auditivo e trocámo-lo por um fenómeno visual? Ahí hay una parte totalmente cierta de hasta qué punto con nuestra forma de leer las partituras estamos usando mucho los ojos y poco los oídos. Aquí hay un pequeño cambio que se podría hacer inmediatamente para recuperar eso, que tendría que ver con... Yo lo recomiendo, incluso si uno no quiere pasar a la notación antigua y cantar del libro de coro y todo esto, por lo menos que para la gente, para los cantantes, para los cantores, funcionar como los instrumentistas, con partes sueltas. Este es un experimento que yo he hecho bastantes veces, y esto ya da la mitad de la cuestión, que es yo solo tengo mi parte, entonces yo tengo que estar todo el tiempo, quiero decir, porque la costumbre habitual en los coros está cantando siempre con la partitura donde están todas las partes, ¿no? Como queriendo decir que si tengo toda la información, pero claro, tengo toda la información para los ojos,
no necesariamente para los oídos. La información para los oídos es otra cosa, hay que estar escuchando las otras partes. Entonces yo propondría esto. Quiero decir, los instrumentistas siguen haciendo esto, los instrumentistas siguen tocando de partes separadas. Es una cosa que no cambió. Por supuesto tenemos barras de compás y es mucho más fácil encontrarse, etcétera. Pero solo ese cambio ya sería un punto a favor para recuperar esa parte auditiva. Y el que quiera más, pues bueno, continuar por el tema de la notación original y continuar con todo el tema del contrapunto improvisado, contrapunto a la mente. Cuando uno desarrolla estas habilidades de improvisar, pues al principio pueden ser intervalos muy simples, terceras, solamente terceras o terceras que van a alguna quinta o algún unísono, poco a poco con habilidades más. Entonces uno está todo el tiempo pensando en el intervalo y no solo en su parte, sino en el intervalo que hace junto con la otra parte. Porque la cuestión de la música no es una colección de notas, sino una colección de relaciones entre esas notas, entre esos sonidos. Esa sería la cuestión. Y esas relaciones solo se pueden dar en el momento en el cual uno abre los oídos para estar a la distancia justa, afinación, pero la relación justa, el tiempo, etcétera, con la otra parte. Obrigado, Isaac. Obrigado mais uma vez por estarem connosco. Poderão ver mais episódios do Mirador do Tempo no nosso canal do YouTube e mais informações sobre o nosso ciclo de música antiga em 7colinas7cantatas.pt. Obrigado.